¿Se escucha el audio? ¿Sí? Bien. ¿Estamos bien? Ok, recordarles que tenemos el examen de fin de rotación. A partir de la próxima semana pasan a ser puro nefra con el doctor Alcázar. Tenemos los temas para el examen: bronquitis crónica, EPO, asma, derrame cerebral, inhibidoras, lactancia, psicosis, cáncer, y el tema de ahora que es insuficiencia respiratoria. ¿Alguna pregunta? Ok. Vamos a guardar unos minutos que lleguen los compañeros. Este tema es para hablar. Anoche realizó mi opinión por esto mismo. Estamos tratando de insuficiencia respiratoria post-COVID, oral, de pronto, temperatura humana. 5 horas después fallece. Porque la familia nada no aceptó que se descubra. Porque fallecera, la tomografía de control se detectó como la psicosis y confirma cáncer. Entonces, hoy me siento mañana en tocar el café. Pero la inventoría y cuando tengo que compartirlo, pero para que no piensen que estoy sin ganas de clase, solo de no, nada que ver con ustedes. Ay, gracias por darnos la oportunidad. Ok, hablar de tipo interno. Sentimos mucho de violencia. Gracias. Hablar de tromboembolismo no es una enfermedad específica del pulmón, sino es una consecuencia de varios factores. La abordamos desde el punto de vista de cardiología también, o de hematología, o de neurología, pero no es que haya una patología propia del pulmón, sino que realmente obedece a causas sistémicas. Esto básicamente es cuando un trombo o un émbolo que es liberado de otra parte del cuerpo a través de un torrente principalmente venoso,
y va y nos obstruye la vía circulatoria del pulmonar, donde se encarga de llevar la sangre a la metástasis. La causa más común de los émbolos es la trombosis. Esto entre el 90 y 95% de las veces ocurre por un problema a nivel de los miembros inferiores en general, aunque un trombo venoso puede ser de cualquiera de las venas, aunque es más frecuente en los miembros inferiores. Si nosotros comprendemos que existe un problema en la formación de un trombo en todo lo que es el sistema de agregación, cascada de formación por liberación de X, vamos a ver que una trombosis venosa que prende el émbolo, el trombo, puede convertirse en un tromboembolismo pulmonar. Esto es prevenible la mayoría de las veces cuando estamos alerta y hay un factor. Igual puede ocurrir, va a depender de varios factores. No es tan raro, fíjense la incidencia, por cada 100.000 habitantes ocurren 10 casos. El 1% de los hospitalizados puede presentar. Y va a depender del tamaño de la zona afectada. Puede ser una muerte súbita si el trombo es muy grande y obstruye la arteria pulmonar en el tronco, o puede pasar desapercibido si el tronco es pequeño y afecta solo una parte del lecho vascular. A pesar de un tratamiento apropiado, es decir, que estemos haciendo profilaxis, lo detectamos, tratamos de hacer una embolectomía, igual puede ocurrir la mortalidad entre un 2 a un 8%. Jonathan, por favor, cierre la puerta. No la pegue por si llega alguien. Gracias. Ya en el año 1856, este maestro, Virchow, en esas observaciones, detectó que había una triada presente para que ocurra esta enfermedad. Notaban que los pacientes que tenían éxtasis sanguíneo, pero que además parte del vaso venoso, especialmente la pared de la íntima, la hipercoagulabilidad favorecía la formación de los trombos. Realmente nosotros podemos detectar factores de riesgo, por ejemplo, una persona con poca actividad física, una persona que sea fumadora, una persona que tenga varices. El otro día nos llegaron 2 pacientes a la clínica, sin varices y jóvenes. Una falleció, la otra no. ¿Cuál era el común que tenían las dos? El uso de estrógeno como anticonceptivos. Que hay un factor relacionado, por eso es que siempre hay que tomar en cuenta un factor endógeno cuando vean una persona joven que de pronto esté desarrollando. No todas las personas que toman estrógeno
hace el TEC, pero sí hay que considerarlo. Cáncer, en el caso en que estamos hablando ahora, los antecedentes de infarto, o pacientes con inmovilización prolongada, por ejemplo, los que están con fracturas, o inclusive aquellos pacientes que viajan mucho tiempo sentados en un bus, en un avión, puede ser un factor de riesgo. Se entiende esta enfermedad cuando la observamos en la fisiopatología, que en los primeros 7 días de formación es fiable. Por eso que uno de los elementos que miramos por el tema de la fibrina es el dinero. Y este es el riesgo de que cuando es fiable, ese tronco comienza a agregarse, comienza a desprender. Pero a medida que pasan los días, se termina ese proceso de fibrinólisis y el riesgo. Entre las 48 y 72 horas, en general, el hemo tiene que estar resuelto. Y se completa o desaparece hasta la 4ª semana. Solo el 10% de estas personas que están viendo ébolos desarrollan tromboclonitis. En este gráfico que lo tiene en el libro, entendiendo estos 9 cuadritos, vamos a entender todo ese proceso fisiopatológico. Tenemos el trombo que se origina en el lecho venoso profundo, va al pulmón, obstruye la circulación, esto interfiere en el intercambio, porque no hay pasaje de sangre, liberamos sustancias como glucosano A, esto provoca una vasoconstricción para tratar de que haya shock, tratar de mejorar la zona que está ventilando mejor. Esto aumenta la resistencia pulmonar, por eso que podemos medir una ecocardio, los signos tempranos de hipertensión. Esto lleva a que haya una dilatación del ventrículo derecho. Todos estos mecanismos tratan de regular esa respuesta de hipoxemia que está ocurriendo. Estos cambios reflejan situaciones anormales que alertan a través de modificaciones, por ejemplo, a nivel respiratorio, aumenta el espacio muerto, porque esa zona no está pudiendo desarrollar el intercambio gaseoso. Como respuesta, broncoconstricción. Esto lleva a que el organismo trate de mejorar la oxigenación aumentando la frecuencia respiratoria, porque se ha detectado una hipoxemia siempre y cuando el lecho sea de un tamaño considerable para que pueda ser retornado. Al no llegar circulación, vamos a tener signos de mala perfusión tisular que se nota por una hemorragia alveolar que se traduce como hemoptisis o expectoración hematoide, que no siempre está presente. Se pierde surfactante, lo cual no favorece el intercambio, y terminamos con un infarto pulmonar. ¿Qué es el infarto pulmonar? Igual que el infarto miocardio, zona parénquima que no le llega sangre, pero no a la nutrición, sino al intercambio en primera instancia. Como respuesta hemodinámica, vamos a tener tendencia a una hipertensión arterial, el reflejo cardiorrespiratorio se activa,
Esto lleva a que haya una mayor circulación a través del shock que hemos mencionado, dando una sobreperfusión y nos afecta reduciendo el gasto cardíaco. Y en ocasiones, esa hipertensión pulmonar puede llevar a una apertura del foramen oval que ya lo tenemos observado. Entonces, si miramos en estas tres tablas, vemos que cuando tenemos éxtasis venoso, personas que están en reposo, que no están moviéndose, vamos a tener en pacientes cardíacos, donde hay un edema distal, el infarto del miocardio, donde está la falla de bomba, las personas con varices, el embarazo, debido a la reducción mecánica que produce el útero cuando está a partir del sexto. Por eso es que las embarazadas, ustedes van a notar aumento de los miembros inferiores y la obesidad por la misma característica. ¿En qué caso dañamos la ingle? Infección es lo más común, trauma, quemadura, cirugía local, y un factor que no está aquí, que es el tema del tabaco. Cuando hay hipercoagulabilidad, podemos no tener ninguna de estas alteraciones, pero tener, por ejemplo, un trastorno en la cascada de coagulación, si está faltando el factor quinto, por ejemplo, el David, o bien hay una deficiencia en la proteína C y S, que tiene un efecto en la proteína 3, el pato hipoespuéreo, el síndrome antifosfolípico y los procesos cancerígenos, como hablamos en la clase anterior. Entonces, vamos a ver que tenemos una clasificación de riesgo con dos escalas, además, para parte de la sospecha diagnóstica. Entonces, aquí nosotros, por eso les decía al comenzar la clase, que hay muchas situaciones que podemos prevenir. Por eso, cuando ustedes pasan en el hospital de trauma, van a ver que antes de operar al paciente le ponen diferentes tipos de vendajes o de formas especiales que favorecen la circulación. Entonces, si vamos a ir a un paciente que va a estar en una cirugía prolongada, una cirugía de trauma, consideramos riesgos bajos, moderados o altos con las características de la edad. Pero aquí agreguen un elemento que lo hemos mencionado, que es la condición del uso de estrógeno, que ya son personas menores. De ahí que, si nosotros tomamos en cuenta todas estas situaciones, vamos a ver que podemos hacer una profilaxis de prevención, no solamente en los medios físicos y mecánicos, sino también medicación que evita la coagulación, como son las varinas o las enoxaparinas, como vamos a ver. Entonces, fíjense, en cualquiera de los trayectos venoso profundo va a llegar y va, si el émbolo es de un tamaño mayor, se obstruye aquí en el tronco, ese paciente es una muerte súbita. No llegan al hospital. Los que están en el hospital, de pronto el paciente estaba bien, dejó de respirar, lo más probable. Pero si tenemos la suerte que solo sea un lugar y lo detectamos a tiempo, hay medidas políticas para poder resolver ese tramo y poder explorar o darle el soporte para que haya la compensación de las otras zonas. ¿Cuál es la clínica? Primero, recuerden que va a depender del tamaño del émbolo o del tronco. Mientras más grande, menos signos.
¿Por qué? Porque el paciente fallece. No hay chance de que se quede de algo, no hay chance de que podamos ver cambios. Incluso porque ¿cuánto tiempo puede estar una persona sin que reciba sangre o nada? 5 minutos el cerebro menciona, depende del impacto muscular del corazón, obedece a la característica central del testículo. Entonces, vamos a ver que una de las manifestaciones que muestra severidad es cuando el paciente se queja de falta de agua. Eso significa que el trombo no era agua mayor. Puede presentar dolor precordial por la isquemia que está sufriendo el tejido y la liberación de la cardamina y mala perfusión cerebral, mala alteración de conciencia, alteración del ritmo y tenemos un paciente que se desmaya. Dependiendo en ocasiones puede dar hemolisis. Pero hoy en la práctica me decía una de las señoritas, ¿cómo podemos hacer más énfasis en cuáles manifestaciones son más específicas? Si yo les pregunto en un examen, ¿qué sospecha Disney por no recordar síndrome de hemofisis? Hasta aquí en estos tres pensamos en un infarto como infarto clásico. Pero ¿cuántos infartos del miocardio presentan hemofisis? Una neumonía puede dar dolor miocardial, una neumonía puede dar arritmia, una neumonía puede dar síntomas dependiendo de la severidad. O sea, aquí lo que nos va a orientar para sospechar el cuadro va a ser la forma de presentación y las manifestaciones de cómo mirar el cuadro del paciente. Si se fijan en porcentajes en cuál es lo más frecuente de los síntomas, dice, pronto el 84% de los pacientes, no el 100%, fíjense, el 84%. Hay un 16% que no presenta. ¿Cuál es ese 16%? Cuando el trombo es pequeñito, compensa la otra zona, o cuando el trombo es muy grande no hay chance para que el paciente se queje. Puede tener dolor neurítico, una neuritis, una neuralgia, una colitis, el 76%. La tos, el 50%. Dolor en pantorrilla ya nos hace sospechar de un dolor con un trombo venoso profundo. En el primer caso, la señora que falleció, ella había ido al médico quejándose del dolor de la pierna. Como justo coincidió con un golpe, el colega pensó que era por el golpe y la mandó a su casa. No le mejora, a los 2 días viene a la emergencia, y 11:30, a ver un colega, ahora no sospecha, le hace su análisis, la pone en emergencia y de pronto Disney. A las 6 horas estaba entubada, se hizo todo lo que se tiene que hacer en una clínica clase A y no se logró alcanzar. Es decir, que no vienen todos los síntomas solitos, pero sospechamos una trombosis venosa cuando comienza primero el dolor en el miembro inferior. Como sin varices, como sin apnea, tenemos que sospechar. Vamos viendo que si afecta la función respiratoria, vamos a tener taquipnea, activación del reflejo cardiorrespiratorio, cardiorrespiratorio, taquicardia, taquipnea, el 85%. Entonces, mientras más severo el cuadro, mayores manifestaciones vamos a tener. Ajustamos, podemos tener estertores. Cuando hay estertores, pues ya hay una lesión, hay un edema, como hemos mencionado, y podemos detectar. Si le sumamos la fiebre, vamos a pensar en neumonía. Porque fiebre, dolor pleurítico, hemotisis, súbito, para pensar en neumonía, tendríamos que pensar las manifestaciones asociadas a un proceso infeccioso. La septicemia, el escalofrío, la
la bacteria, en este caso, ¿no? Porque son cuadros. Entonces, la hepatomegalia no está presente en los primeros momentos, se presenta posteriormente cuando ya hay los signos de hipertensión pulmonar. Entonces, fíjense, todas estas manifestaciones pueden estar presentes en mayor o menor proporción, pero deben alertarse si un paciente estaba bien o con cualquier tipo de enfermedad no relacionada con aparato respiratorio y comienza a presentar esto. Ahí debo sospechar porque si lo diagnosticamos de manera temprana, hay posibilidades de destruir ese coágulo para mejorar la circulación pulmonar. Entonces, ¿cómo es el diagnóstico? Hasta aquí no es limpio. Nosotros vemos que una persona, ojo, que se abrió es con no hay que hace 4 meses. Recuerden que el coágulo se va formando y se va destruyendo en 4 semanas. Pero las manifestaciones, coágulo, cuando fluye la parte de la circulación respiratoria, las manifestaciones son agudas. ¿Sí? ¿Cómo puede empezar? Puede tener una señora viajando en un dolor en el inferior, se quedó el coágulo, estaba haciendo el trombo, se detectó el trombo. Recuerda que dijimos que a partir de cierto tiempo se empieza a deshacer ese coágulo y ahí se desprende y no desarrolla todo el dolor. Entonces, el diagnóstico lo tengo que sospechar primero con la clínica. Cuadro clínico compatible. Busco factores de riesgo si estuviera en estas dos clínicas que le digo. El único que se detectó eran los estrógenos cruzados. Después no tenía otro factor. Entonces, con esta sospecha, vamos a pedir pruebas complementarias básicas. ¿Qué le pedimos? Una placa de tórax de inicio probablemente no te va a dar nada. Cuando se presenta el trombo, sí podemos encontrar algunos signos que tenemos que sospecharlo, como el alto o los signos de hipertensión, pero tienes que tener una radiografía con una muy buena calidad y además tener cierta experiencia en reconocer las lesiones. La sospecha, en el hemograma hay una glucositosis, desvío a la izquierda, que sugiere que un proceso inflamatorio que puede ser infeccioso o no, y siempre que sospechamos un TEP, pedimos un número D. Pero por favor recuerden, el número D no tiene una muy buena sensibilidad, pero una muy baja especificidad. Es decir, que puede elevarse por otras causas que no sea solo el trombo. Hay que lo debo considerar, porque el número de positivo no es específico de un tipo positivo. Por eso es que primero la clínica para ver si voy a ver si justifico en la lactodehidrogenasa, también va a ayudar a solicitarla. Fíjense, si nosotros no tenemos experiencia, no vemos el cuadro, ahí vamos a ver una imagen, densidad agua, nos acercamos y vemos si tiene broncograma o no tiene broncograma. Podemos pensar que es una telestasia, podemos pensar que es una masa, y no estamos seguros de que esto puede ser la coloración, porque no tengo una radiografía antes, pero si hay la clínica y de pronto tengo una radiografía normal, más otras variables que hemos mencionado, pues vamos a considerar. Como en algún sitio está unida la circulación, vamos a ver que hay una hiperperfusión, porque la hipoxemia está activando el reflejo. Vamos a ver que dependiendo de la zona, podemos tener un aumento de la edema intersticial total.
jugando líquidos, comparamos la zona donde no le está llegando la circulación con una oligoema. Es decir, hay una disfunción con la función. Pero tenés que tener muchos ojos, mucha experiencia para ver desde el centro de esta placa, un patrón ya pulmonar previo. Este paciente se compara con un derecho ya tiene cambios de diferentes tipos de infiltrados, tanto intersticiales, broncogram aéreo. Entonces, aquí voy a pensar que hay un circuito que se me pone difícil. Esto está en línea, esto está dando dolor, esto está dando expositor, etc. Pero si este paciente me hace de pronto un cuadro de insuficiencia respiratoria mayor a lo que llegó de manera súbita, sí tengo que sospechar. Y el parámetro ideal para el diagnóstico es una arteriografía. Ese es el estudio ideal. Se le coloca un contraste. Y el contraste va a permitir si ustedes se fijan de cómo se llena un arco, este ramo, y aquí hay un stop. Este es el estudio. Otra de los estudios que podemos pedir son la angiotomografía, que es bastante efectivo también porque cumple el criterio de angio, usa contraste, pero además es implementada con un tomógrafo. Entonces, una telestasia puede ser subjetivo, un dolor vertebral, no es específico, puede estar presente o puede no, que puede coincidir con otra patología. Fíjense la otra, parecida a la anterior, pero hoy en el lado izquierdo, tenemos esta imagen que se conoce como favor de tanto, que tienen que sospechar para poder pensar en su diagnóstico de un paciente cardíaco, cardiomegalia, y de pronto vemos que a este lugar, por eso les digo que se necesita experiencia para realizar, por eso que la radiografía no la colocamos como una alternativa para tomar un mejor decisión. Porque su sensibilidad depende mucho de la experiencia del observador y no siempre tiene el informe del radiólogo que sí es el experto para eso, ¿no? Entonces, depende de cuál de las arterias va a estar obstruida para buscar. Nota la diferencia, perfusión, acá, diferente, ¿no? Más negro. ¿Por qué más negro? No está ligado a la trama vascular, no está entrando la circulación. Ahí vamos a encontrar el signo de vuestra mano. Una gasometría arterial no te confirma el diagnóstico del trombo, solo te muestra que hay una baja perfusión, con tendencia a una hipocambia, con tendencia a alcalosis interna. Pero miren, un 30% de los pacientes con diagnóstico del test confirmado por arteriografía salen normal. El electrocardiograma también tenemos que tener un poco de experiencia para reconocer. Hay un patrón típico que la presencia de delegación de la onda S que no debe estar, hay una onda Q, es decir, una onda negativa de circulación 3, y la T, donde el derecho. Hay una, tal como a ver derecho. Pueden dar signos de isquemia, como la T invertida, en la pared derecha, en el B3, y ese prominente en B5. Entonces, estos métodos complementarios como el cagazo, la radio o el electro no son específicos. Te ayudan para ir viendo lo que decía un patrón S1, cuál es la S. Recuerden que por bien la onda P, pero la P es la negativa la S, y entonces tenemos la T. Entonces, colocamos
presencia de clasícolas, obviamente porque ese corazón está sufriendo. Entonces, hay una doble escala que nos ayuda. Si complementas con el número de las escalas, imagínate que tienes un número de, que es la lectura, que es un número de, pero porque tiene un tronco inferior del barrio, que tenemos una baja de energía, casi escuchando, y baja con el riesgo de un ángulo blanco de contraste sin criterio. Nos ayudan estas dos escalas, escala de fuerza y escala de dinero. Son bien, va a ser notable. Cuanto mayor es el puntaje, más posible que el diagnóstico de tu problema. Le doy 3 puntos si tienen los síntomas de tu voz que nos han profundo. Cuando lo encontramos, el síntoma de la rodilla, aumento de volumen, o la característica de la voz que nos han profundo. Es menos probable que tenga un TEP. Por experiencia, le doy 3 puntos. Taquicárdico, 1.5. Tiene antecedente de inmovilización o cirugía en las últimas 4 semanas, 1.5. Tiene antecedentes de tromboembolismo pulmonar o trombosis venosa profunda, 1.5. Tiene hemoptisis, tiene cáncer. Entonces, sumando, mientras más alto el puntaje, más probable que un tromboembolismo. Entonces, si eso suma, por ejemplo, son pruebas baratas, porque si tengo un número de positivo con una escala de buen bajo, le voy a hacer una arteriografía. Si es que tengo la certeza de reconocerlo, o quiero usar la escala de general. Aquí vuelvo a contar puntos, tiene antecedentes, 3 puntos. Está taquicárdico, 3 puntos. Pero si es muy taquicárdico, sí, piense muy, porque desde el punto de vista de semiología, con 94 le decimos taquicardia, no, porque semiología nos enseña taquicardia después de 100. Cuando el rango normal es 180. Pero dice taquicardia puede ser. Pero aquí no. Aquí menos de 100, 75, 44, 60, 80 es normal, porque no voy a tomar el 75. Este reposo ya lo tengo que considerar. Tiene antecedentes de cirugía o trauma previamente, tiene hemoptisis, hay un cáncer activo, hay dolor en el miembro inferior, tiene el signo, ¿cómo se llama? El signo cuando aprieta la rodilla y le duele, si me elevo la pierna. O, ¿qué tipo? Siguiente. Porque está haciendo recuerdo de su compañero. Si el paciente tiene dolor, hay un volumen de tanto poco tiempo de dolor o una mano que suele, ese es el síntoma de dolor. Mayor de 65 años, entonces hay un puntaje de cuánto es 3 más 3 más 5 más 2 más 2 más 2 más 3 más 4 más 1, es el síntoma. Está con 24, está con 25, no es interpelible, dinero de directo que voy a la telegrafía para confirmar. Con eso que carta el riesgo de que me pueda salir recuerden, a veces tu paciente no tiene la condición complicada, no te tiene, eso pasa en el mismo. O sea, estas dos escalas que son fáciles de utilizar te van a ayudar. ¿Cómo confirmamos? 2 opciones. Donde hay una gamografía, donde hay, donde se pueda. Pero si no hay, mejor es hacer una arteriografía. La gamografía tiene una ventaja, que es más invasivo, rápido, pero ojo, si lo tiene. Sabemos que hay en lugares Juan de Dios, hoy le digo, no se puede, porque no es efectivo, porque es mental, porque es mental, claro, de 2 semanas a veces por la mano. Tiene que nuclear, tener suerte, porque no va a ser para un solo una caja de correr eso para la alternativa. Y así voy a hablar en detalle, esto lo repito, esto es
trate, miren, entonces con eso confirmo, pero para que pase a comprate, son dos comprates que usamos, que recuerdan, uno de perfusión y uno de infusión. Tendencia, ¿cuál es el otro? Lo que preguntaron, que lo leímos, pero sí, lo mejor es bacteriografía. Si combinas bacteriografía con una tomografía de igualdad, la sensibilidad se te va mejor. Hay libros que dicen que con el tiempo va a quitar lugar a la gamografía. Porque, recuerden, cuando vemos blanco, densidad agua, diferente a los puntos, ahí sabemos que es una tomografía estructural. Los ve en el sitio de está amputado, no le está llegando y pasa mal. Pero lo ideal es, fíjense, aunque la angiotoma tiene una sensibilidad del 83%, pero llega a una especificidad del 96%. ¿En qué caso no lo vamos a detectar? Cuando el trombo sea muy pequeño. La fase contractiva no es pequeña. Entonces, confirmado, el ideal, miren, 99 versus 96. ¿Qué prefieren? ¿Un arterio o un antónimo? La arteriografía tiene mayor especificidad y en general hasta ahora sigue siendo la de preferencia. ¿En qué casos vamos a pedirlo? Donde no tenemos dental. Y el ecocardiograma está dando mucho que hablar últimamente porque cada vez son mejores equipos. Entonces, no es que con el ecocardio vamos a ir a detectar dónde está el trombo, sino que vamos a ver va a ser los signos diarios. Este trombo está afectando la circulación, está afectando la perfusión, por lo tanto, el aumento de la presión y ese aumento se va a traducir ¿dónde? En el ventrículo derecho. Entonces, con el ecocardio, punto ver el ventrículo derecho, por tal signos de imperfección, más la clínica te hace sospechar, pero no es el confirmador. Porque fíjense, su valor predictivo negativo es 50-50. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Ese paciente que no puede hacer en la radiografía por cualquier problema, con la función como contrario, pero decide por momentos del directo, primero, el ecocardio, el electrocardiograma, ya le da para su poder inicial. Porque si la diagnostica y por tiempo de vida, tienen que hacer medidas para resolver. Por eso que tratamos de tener la posibilidad de tener los mayores datos que confirmen nuestro diagnóstico. Porque no lo voy a meter a quirófano, a hacer un hemodinamia, o voy a usar los fibrinolíticos. Pero acaban de decir la noticia de su padre.
89 años. Ok. Diagnóstico diferencial. Otra vez volvemos a lo que llamamos mapa conceptual. Si no es precoz, ok, ¿qué otra cosa podría dar manifestaciones similares? La falebardia, la ruptura, la rueda luminosa, el caballo más pequeño, etc. Va a dar siempre. El taponamiento. Aquí el taponamiento lo sospechamos, pero hay un signo de otra cuidada que nos ayuda para descartar, pero lo tenemos que pensar. Buscamos implicación titular, no tiene. Buscamos ruido cardíaco o fomento, no tiene. Buscamos reflejos cuadricular, no tiene. Entonces, yo pienso en taponamiento. ¿Sí? Un síndrome coronario agudo, muy parecido. El árbol peculiar, puede dar hipófisis, la disnea, la hipertensión, muy parecido. Aquí, en la radiografía, o el primero de, o el pido, ¿cómo confirmamos un diagnóstico de infarto? Troponina, muy directo, muy bien, para decir que bien, entonces nos vamos. Y la disección aórtica, una de las características que nos lleva a pensar más en disección que el propio algoritmo es la intensidad del dolor. Cuando la arteria aórtica se está rompiendo, el dolor es intenso, parecido de la arteria. Cambio el propio algoritmo, da un dolor, pero el dolor es tan intenso. El otro elemento es el tema de la intervención. ¿Cómo lo tratamos? Ok, ya está confirmado el tromboembolismo. Primero que tenemos que hacer es internar. De preferencia en un hospital que tenga terapia intensiva y de preferencia en un hospital que además tenga vasculares, especialistas en hemodinamia, porque tiene una condición. O la puedes tratar con medicamento, o si te falla el medicamento vas a tener que irte a meter de manera mecánica para destruir ese cuadro. ¿Qué das primero? ¿Fibrinolítico o hacer una tuberectomía? Va a depender de las condiciones que tengas, porque no siempre se tiene la opción A o la opción B. El fibrinolítico no es fácil conseguirlo y esto no siempre se te da a las 10 de la mañana, todo está abierto. Entonces siempre tenemos que considerar alternativas. Entonces, este paciente sí o sí tiene que tener una guía, sí o sí le tenemos que poner un suero. En cualquier momento se puede chocar y es más difícil colocar. De preferencia, si se puede colocar una vía central para usar los fibrinolíticos. Le damos más oxígeno sin pedarlo y a dosis alta, 10 litros de preferencia con mascarilla. ¿Y qué tipo de analgésico? El analgésico más potente que tenemos es morfina. No tengo morfina porque no tengo la receta, ok, dale fentanilo. O darle otro analgésico, ketorolaco, un metamizol, o sea, un poco de base. Estas dosis altas. La ventaja de la morfina es que te favorece también el retorno venoso. Y si tenemos manifestaciones de shock obstructivo, ahí es volumen, tenemos que manejar con volumen. Por eso les digo, estos son pacientes que tenemos que tenerlos en terapia intensiva. ¿Sí? Porque hay que darle soporte con vasoactivos, ya sea dopamina o glutamina o adrenalina o norepinefrina, asociando esos manejos que lo hacemos en una emergencia o en una terapia intensiva. Y dependiendo de las características de gasometría, vamos a ver si consideramos la colocación de una ventilación asociada. La anticoagulación tenemos dos opciones. Si tenemos opción de recursos económicos, vamos a Tecnoplas, es un fibrinolítico. Ese se supone que va a
ir a deshacer el coágulo. Pero con todos los riesgos, ahí tenemos que hablar con la familia, porque así como estamos haciendo esto, puede hacer que sane el paciente, hacer hemorrágico, ¿no? Son riesgos-beneficios. Por más que le calcule la dosis apropiada, son riesgos-beneficios. Si no tenemos esa opción y el paciente no está en fractura insuficiente respiratoria, que aún requiere esta medida quirúrgica, podemos irnos con heparina de bajo peso molecular, de preferencia, puede ser la fondaparinol, puede ser la enoxaparina, puede ser la fraxiparina, pues dependiendo de cuál voy a usar, de 60 o 40 unidades cada 12 horas, cada 80 cada 12 horas, dependiendo del kilo peso que tenga el paciente. Generalmente con enoxa hacemos 1 miligramo kilo cada 12 horas, hospitales, no tenemos la reacción nacional nominal. La ventaja del fondaparinol es más caro, pero lo damos una vez al día. La no fraccionada, la cristalina, vamos con 80 unidades por kilo o 5.000 unidades con bolo para ir dándole 20 o 25. Si el paciente está estable, podemos pasar los anticoagulantes orales, podemos usar warfarina, vamos a ir con dosis progresiva, buscando un INR que esté en el rango de 2.0 a 3. Si tenemos condiciones económicas, vamos bien con pimaroxaban, 10 miligramos por día, o podemos hacer dosis mayores de 15 miligramos cada 12 horas, semana. Todos estos anticoagulantes que venimos usando ya desde 2014, el riesgo es el sangrado. ¿Sí? Entonces, si tenemos suerte, ante plaza, suerte y condiciones económicas para encontrar, consumimos 2 horas, con todos los riesgos de sangrado. Pero sí, aquí el objetivo es tratar de disminuir ese coágulo para que pueda haber una perfusión intestinal. Entonces, la trombolisis no mejoró, ok, vámonos a la cirugía. Catéter, ingresa, catéter especial, va al coágulo, lo traspasa, abre y lo arrastra, lo vamos a sacar. Siempre que se dé. Entonces, ¿cuál es el pronóstico? Como dijimos, no todos los pacientes van a fallecer. Que fallecen, no llegó a los hospitales y con todas las medidas. Pero el que llega, y miren, esta señora, la tengo presente, porque había las condiciones económicas, solo se demoró en comprar el medicamento, se hizo todo y no siempre se va. Entonces, pronóstico, hablando que hay plasticidad para ver los pronósticos, así como tenemos la escala de índice para neumonía. Cuando es masivo, aquí este paciente sí o sí hay que hacer trombolismo lo más rápido que se pueda. Una vez iniciada, le va a heparina o ir a embolectomía. La mayoría de los pacientes, ¿cómo hacemos? Prevenimos, dejamos que son 2 a 4 semanas que marcar ese cuadro, haciéndolo. Tenemos 4 semanas y ante la posibilidad de que pueda rehacer un nuevo cuadro, que tenemos que hacer, hay sustancias o instrumentos como estos, un filtro que le ponemos a ver acá, que sigue formando coágulo, pero no nos deja pasar. Ese filtro hay muy caros, pero te permite evitar la recurrencia. De embolectomía hay métodos como este o el otro que les mencionaba, pasar el coágulo, inflar este vagoncito y luego lo jalan, se supone que lo va sacando el coágulo. ¿Alguna pregunta? Que esto es en el examen también. ¿No hay preguntas? Ok. Vamos con el último. Este tema es más fácil.
porque es el resultado de múltiples patologías. No es una enfermedad específica, si generalmente lo ponemos como síndrome. Un síndrome no tiene una causa específica. Es como hacer la analogía del impacto con la enfermedad. Me dicen, ya, tu querido es un animal, a través de la evidencia. Cuando hicimos suficiencia respiratoria, estamos diciendo si es neumonía, si es derrame, si es un terrorismo. Pueden ser múltiples entidades fisiológicas que lo hagan. ¿De verdad se escucha esto bien? ¿Mira? Sí. Gracias. Hemos visto bronquitis aguda, sí, daño de insuficiencia respiratoria. Hemos visto bronquitis crónica, sí, puede dar insuficiencia respiratoria. Menos que puede eco da, asma da, pulmonía da, absceso da, derrame pleural da, casi todas las enfermedades pueden desarrollar autoinsuficiencia respiratoria. Inclusive aquellas que no tienen relación mucho con el pulmón. ¿Cuál es el que se recuerda cuando hablamos? Cuando hablamos de contracción digestiva, el pulmón está sano, lo que está perdiendo es el valor. No hay que ir a recoger oxígeno al paciente entra en insuficiencia respiratoria. Por eso les digo, múltiples causas nos pueden dar situaciones donde se altere ¿cómo estás? Date un poquito acá. Cuando te tengo. Bien. Ya, yo te aviso. Te agradezco. Un abrazo. Entonces, niveles que siempre observamos son estas características. Fíjense que no solamente tiene que la insuficiencia respiratoria puede ser solo cuando está bien un déficit de la vida, porque también puede haber un incremento de dióxido de carbono, puede estar solo o puede estar asociado. De ahí que cualquiera de los elementos que hemos aprendido en fisiología, ya sea la administración, la difusión, el cambio o esa relación de ventilación profunda, ventilación de función que puede alterarse en cuanto a entonces debemos recordar que tenemos en nuestro organismo factores no factores, sino elementos que nos ayudan a detectar cuando ocurran alteraciones que sean detectadas por factores intrapulmonares o factores extrapulmonares. Esto lo vemos en fisiología. Estos factores pueden alterarse y servir como herramienta para que nuestro organismo pueda buscar cómo compensar, por ejemplo, la quimia, por ejemplo, la perfusión cardiovascular, la hipertensión pulmonar, como los famosos símbolos rosados, que lo que están buscando es justamente pensar una vez que todo el organismo ha. Es bueno recordar, porque hablando en su momento, no es lo mismo hipoxemia que hipoxia tisular. Cosa es que tengamos mala oxigenación detectada en la sangre y otra cosa es que en ciertos tejidos, por ejemplo, la glucosa celular, hay hipoxia en personas que está afectando.
Estas variables las podemos reconocer fácilmente si utilizamos una gasometría que vamos a medir lo que es la presión de oxígeno y la presión de dióxido de carbono, donde vamos a medir como si y saben que la ventilación no es nada más que la cantidad de volumen de oxígeno versus la cantidad de volumen circulatorio. Saben que en diferentes unidades pueden provocar una coordinación. Pero esto tiene que tomar en cuenta. Si hay intercambia ese aumento de dióxido de carbono, significa que no está bien la capacidad de intercambio que está relacionada con la ventilación y estos pacientes mejoran con oxígeno. Lo mismo ocurre cuando damos mucho sobredosis de medicamentos y los cortocircuitos simplemente lo que se trata de hacer es incrementar la circulación para compensar la zona de donde no está llegando el cambio apropiado, que es lo que permite de los receptores. Entonces, no está llegando buena cantidad de cambio, pues ¿qué es lo que hace? Aumenta la circulación en la zona que está funcionando para que trata de compensar esa zona. Por tomar ejemplo, una línea metástasis. Pero las malformaciones en ese instituto, eso no está así. Y todas las enfermedades, ya sea de ventilación o circulación, pueden alterar esa relación de ventilación y perfusión. Es A U igual a U. Si la misma cantidad de volumen de oxígeno, la misma cantidad de volumen de sal específicamente. Entonces, aquí podemos ver ya sea la que se incrementa el volumen o ya sea la que va a la inflación natural. De ahí que, cuando estamos hablando de qué puede provocar una insuficiencia respiratoria, como hemos hablado, todas estas patologías que hemos clasificado es aquella que va en la ventilación, es decir, trastorno de la vía aérea, plasma, con eco colonizado o una obstrucción de la vía aérea, o trastornos pulmonares medicamentosos. Compañera, ¿cómo reconocerías clínicamente que el problema de esta insuficiencia respiratoria es debida a obstrucción de la vía aérea? Lo mismo usted acuerda de clase cuando pasamos en el día. Porque hay enfermedades que llevan a insuficiencia respiratoria y que no requieren de situaciones de medicamento o de ventilación, porque yo no reconozco una obstrucción que solo requiere de una maniobra de Heimlich. ¿Se recuerda cuando pasamos maniobra de Heimlich? ¿Cuál era el signo? ¿Qué pasa? Lo que te podría preguntar mañana en el examen. Entonces, nosotros identificamos el problema de insuficiencia respiratoria como problema de la ventilación o es un problema a nivel de la circulación pulmonar, como ocurre en los que acabamos de ver, o en el embarazo, por aire. Le doy una pista. Recordar, o se puede, ¿sí? Entonces, hay causa, por ejemplo, el tórax volante, cuando hablamos de un tórax, fractura de costilla. ¿Cuándo es el tórax volante? Que cuando tiene varias costillas fracturadas, entonces los músculos y atrás, o ve que se mueven en diferentes maneras. Entonces, eso es lo que hablamos del tórax volante. Podemos tener problemas neuromusculares, por ejemplo, sobredosis, o Guillain-Barré, o oportunismo, o trauma médica, o alteraciones de la acetilcolina como la pequeña, o la colitis, en la enfermedad vascular cerebral. Bien, necesita hablar. ¿Está pasando un poquito? Entonces, este gráfico que lo tenemos en barrera va a orientar para tener. Entonces, en general, la insuficiencia respiratoria la podemos clasificar por la teoría o por la forma de evolución
funciona. Podemos tener insuficiencia respiratoria aguda, crónica o organizada. Entonces, va a depender de la causa. Y cuando hablamos de insuficiencia respiratoria aguda, se supone que es una persona sana. Por ejemplo, un neumotórax espontáneo, una lluvia de precipitación. Entonces, en cambio, cuando hablamos de insuficiencia respiratoria crónica, ya hay un antecedente de enfermedad, por ejemplo, tuberculosis, por ejemplo, una fibrosis, por ejemplo, una osteoporosis, una psicosis, o sea, son patologías que van progresando, ¿no? Entonces, eso nos ayuda para ver. Y esto, en general, cuando estamos hablando de insuficiencia respiratoria crónica, ¿cuál es la mejor manera de confirmar que hemos tenido insuficiencia respiratoria crónica? La magnesia. Por eso lo tenemos que preguntar desde cuándo viene el distinto. El paciente no está en la lista de años o años, eso es el proceso crónico. Vamos, va y viene, luego vamos a dar una cosa que se va a orientar a la crónica, que es la forma de presentar, puede orientar. Entonces, la clínica, el antecedente primero de evolución de la enfermedad, que orienta mucho, es importante ver y casillar cuál es la causa. Desde el caso más agudo, finalmente tenemos idea que acompaña con el centro, pero no hipercambio. La patología es crónica, puede haber hipercambio, pero depende. Si tienes un pulmón, ¿en qué caso podemos tener hipercambio? Aguda, donde no hay intercambio. Por ejemplo, COVID, se recuerda que hablamos de la anatomía que nos provoca edema a nivel del alveolo, minimizado. No puede ingresar el oxígeno a esa membrana lateral, tampoco puede ser introducida a órganos. No hay una nota así. En cambio, son pacientes crónicos correctos, pero también puede presentarse en casos agudos o aumentar la membrana. ¿Sí? Pues hay diferentes indicadores a nivel de la severidad de la insuficiencia respiratoria. Ahora esa es el caso de la gravedad de la insuficiencia respiratoria del cargador o la aquí debería inglés que es señalizar los hechos. Vamos a ver aquí la asociación del brazo mayor, que son estas tres cargas de la universal y el 5 variables, la 0 al cuarto, la otra tiene solo 4, el cargador es un poquito más grande vocal, décimo, y eso, perdón, es para la máxima, 5 para la intensa del riesgo, porque cada intensidad. ¿Cuál es? Le pongo cada 8, ¿qué significa? Que está en recién y medio. ¿En serio? No es obvio. Pobre 8, para que está en 7 y medio. Pero, ¿qué dice? Esto es normal, pero desde el punto de vista clínico, tendría que estar. Es muy intensa. La no es muy intensa. Muy bien. Tratar de entender que tiene muy intensa, el padre tiene muy intensa. ¿Cómo te hacen campo de la mente? ¿Qué es la fuerza? Pero los libros de tratamiento. Entonces, ¿cuál podemos utilizar? Generalmente lo usamos públicamente de la observación. Pero los libros necesitan la atención, entonces, no sé, entonces, ¿cuál es la clínica? Para pensar en insuficiencia respiratoria, el primer síntoma que tiene que haber es disnea. Puede haber un paciente que tiene insuficiencia respiratoria que no tenga disnea sin poder ver cuándo el paciente que tiene paciente. El paciente que está con hipercambia, pero tiene un toxicado, un CO2, el paciente que está triado, el paciente que está comatizado, si la disnea tiene que estar consciente del paciente atravesado. Algo que tiene disnea, no es insuficiencia respiratoria, ¿no? Sí, ¿verdad? Entonces nos basamos en como decimos, ahora es solo signo, la quimera. Puede haber circunstancias que ingresan, puede haber insuficiencia respiratoria sin la quimera. Para que sí, bueno, y eso también, que está en el paciente que encontraba una vez, está en casa.
Si dice, la atención, su capacidad es un impulso global. Menos que no hace eso, que dice no hacer algo también cultural, hay un bloqueo como el mercado. Es un caso. Y en verdad, quiero soltar las compensaciones sociales para poder pagar. Pero cuando vence eso, podemos tener cuál es la manifestación mayor de lo que se el apnea. Es decir, cuando el paciente está tranquilo, el paciente negativo, que tiene un movimiento superior, hay una hipercocaína, también amén es el mejor remedio, no queremos tener paciente. Amén. Generalmente tenemos médicos cuando vamos a actuar, ese paciente que está en servicio respiratorio no colabora, pero se lo pero ahora eso es muy recuperación. Pero eso es secundario para lo que vamos a decir. Entonces, en general, en los adultos, basta que cada paciente con apnea o taquipnea por encima de 30, ya puedo decir que es respiratorio. Y es obvio que si le vino la recianosis, obvio que va a estar taquipneico, obvio que va a estar frío. Pero si se agrega dióxido de carbono, elevado, empezamos con la sustentarnos. Porque el primer problema es un paciente inquieto, que se siente cambiando que no puede respirar. ¿Sí? Entonces, generalmente la gasometría para nosotros no necesita gasometría para decir no se puede gasometría respiratoria al que necesita un laboratorio para formar el diagnóstico correcto. Para hacer el diagnóstico no. Por eso que el diagnóstico de insuficiencia respiratoria no necesita ningún método complementario. Para saber su etiología a través de cuando ya sabemos su etiología ya deja de ser siempre de insuficiencia. La niñas, etcétera. Diferentes clasificaciones y en general, para poder definir el cuadro, hay muchos en la gasometría. La gasometría tiene que ser servicio de una cuando tiene. Es muy importante saber que si no tiene aumento, va a empezar a tener una ganatura sobre la sala de difusión, por ejemplo, una neumonía, por ejemplo, cierto médico. Si tiene un desgarre, aquí van a pensar en pulsar, entonces van a pensar en intoxicación. Algo está afectando su musculatura. Hay un enfermo, el primero sospechoso va a ser un médico que se puede permisar. Porque el médico, una compensación va a ir a progresar. Sé que tenemos que hablar del trabajo, pero me falta hacer una casa. Entonces, cuando estamos hablando de insuficiencia respiratoria, hay que tomar en cuenta que es hipercámica o pulmonar, que se llama insuficiencia respiratoria. Es decir, que no hay capacidad de mover muchas veces la confundimos con una alteración constructiva o primitiva mental. Esto cuando el resultado del estudio se podría haber un conflicto de trabajo con el trabajo. Este cuadro de barrera está resumiendo lo que estamos hablando. Y cuando tenemos una insuficiencia respiratoria hipercárdica, aquí siempre coincide con un laboratorio. ¿Sí? Aquí vamos a ver que el minuto está reducido. El gradiente abierto a puede ser normal y la pérdida puede ser ligeramente elevada. Pero la ventaja de este paciente no es tocar porque lo das un poco de oxígeno y comienza a mejorar. Solo que creemos por eso debemos mejorar. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de insuficiencia respiratoria? Físico y solo laboratorio solo necesita la gasometría para confirmar la insuficiencia respiratoria si es que necesita evidencia. Los otros métodos complementarios de la respiratoria temporal que hacemos son para confirmar cuáles son los significados de la insuficiencia respiratoria. Sí, recuerda, la insuficiencia respiratoria es un brazo. Idea, ahora, si algo significa que pero puede poner para decir
instantes se comportaron océanos. ¿En qué caso no comportaron océanos cuando el paciente era clínico? Un paciente que tiene la locura, no siempre pasa, no sé si no tenemos algo de definición. No, no, ¿por qué esta insuficiencia respiratoria? No lo puedo clínica. ¿En qué caso? Dame un número, por favor. 6. Derecha izquierda. Derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cómo es tu nombre? Brenda. ¿Quieres tomar el examen y tener tu nota máxima? Ok. Hasta contar 5, si tu respuesta es correcta, tu examen de la aprobado. ¿En qué casos tiene paciente con insuficiencia respiratoria y sin ningún ruido anormal en el pulmón? Tenéis varias opciones. Esa es una estrategia para hacer el objetivo y implementar la posibilidad. No tenemos pacientes aquí médicos y no hay probado. No hay ningún efecto. Porque no está en tu caso, paciente con una cardiopatía, la de sacar un evaluador, aplicar un pulmón, no hay nada, pues no trazado con el evaluador. Otro caso, obstrucción pulmonar, paciente se está atorando con algo, mucha rara con el evaluador. Entonces, eso que les digo, que la insuficiencia respiratoria es un lugar significado. Por eso que, para no frenar, si yo le pongo siempre la insuficiencia respiratoria y por lo tanto con la neumonía, no hay neumonía, va a ser el proceso de tratamiento, siempre hay que lugar. Lo que sí es importante para el tratamiento de la insuficiencia respiratoria, no necesitas conocer etiología sí o sí, dependiendo. Hay que guardar contra el objetivo. Porque si tengo un paciente con obstrucción de la vía aérea, ¿puede dar oxígeno o le trae el problema? Sí, se recuerda el caso que hablamos cuando hablamos con la radiografía en la casa de pacientes peregrinos que tuvo cambios en la neurología. Ahí se ve un mejor ejemplo de cómo un diagnóstico no confiado terminó como tuvo que jugar son detalles por los derechos de la enfermedad. Entonces, lo primero que tenemos que dar es el oxígeno. Eso es lo primero. ¿Cómo se logra? Si el paciente está muy diagnóstico, cuenta que el médico no le doy con bigotera o con mascarilla. Hay que intubarlo, asegurar que va a haber una buena información. ¿En qué caso no tuvo a un paciente con insuficiencia respiratoria? Un paciente que tuvo respiratoria. Ahí se me tiene un ejemplo, tratando de poner el ejemplo de pulmonía. Porque si yo tuvo, voy a ver el ejemplo de funcionamiento, no pasa de poner. El muchachito llegó a disminución de oxígeno, fue intubar, puede tener un hueso, pero eso es lo que yo quería, pero yo como que la doctora, le pedí solo porque lo que tengo que hacer era organizar. Entonces, no hay una parte, le doy oxígeno, sí, para no otra causa, la misión no como que lo que entonces es una proteína, una insuficiencia moderada, o biológica. Si el paciente está muy hiperkinético, con mascarilla, la mascarilla da mayor proporción de oxigenación. Entonces, esta opción de no intubar, si puedo recuperar con la mascarilla del paciente cuando hablaba. Entonces, vamos a entender, y una cosa más, si el paciente tiene insuficiencia respiratoria o hipercapnia, hay sí o sí que intubarla. ¿Por qué? Porque no hay otra forma de sacar el oxígeno a la boca. La biblioteca, con cariño, tengo que hiperventilar al paciente con un ventilador que le da la en ocasiones, si no hay una fibrosis pulmonar, si no hay un daño, puede ayudar. En ocasiones, además de la intubación, hay que formar al paciente con
se puede recordar de COVID, claro, una paciente de la vida para tratar de controlar. Entonces, va a depender de la característica. Pues, hay dentro de la instrumental, pero llegar como oxígeno, que otro método no siempre la gente podrá hacer la cara apretada con una mascarilla, pero la apretada generalmente yo empiezo con esto, siempre cuando el cuadro llega al cerebro sin conciencia y creo que el cuadro relativamente puedo tocarlo, pero la ventilación es muy pasiva. Y es fundamental que yo mantengo, cuando tengo un paciente con insuficiencia respiratoria que sospecha de hipercardia, a no llegar a la paciente de receptor, si te respira, que va a estar absolutamente de su cargo. Entonces, para terminar, si el paciente tiene insuficiencia respiratoria moderada, severa, obviamente requiere la terapia intensiva para que sea retirada. La ventilación hay, y lo hemos hablado, a dos modalidades, por volumen o por presión. Esto lo mencionamos cuando hablamos de motores, se recuerda que hablamos de voluntad en otro programa. Entonces, ¿cuál voy a utilizar? Depende de la categoría de base. Entonces, utilizar fibrosis pulmonar, recuerda mejor con modelo de presión. No tengo un problema de fibrosis porque por modalidad de volumen de presión que mejor manejo de la atención. Y otro detalle, si cuando vamos a usar la ventilación mecánica, por favor, en un pulmón enfermo, para contar de 6. ¿Qué significa? Que la aproximadamente es una hora de fuego. Si solo 3 del paciente por 6, es puede ser un grave. Si el paciente tiene un pulmón sano, su causa de insuficiencia respiratoria no tiene un pulmón problema, no tiene. Cuando esa mujer que se va a hacer como claro que voy a colocar en la máquina, si la máquina tiene que ver. Este elemento ayuda a que no necesita un ciclo. Entonces, el PIB es la presión positiva final de la respiración. Entonces, tratando de provocar el organismo trata de que ese nervio se quede más tiempo y la trata para que pase el elemento. Entonces, las implicaciones que pueden tener propias un paciente individual, por favor, no más de 6 días. Porque la implicación es que no se distrae anterior. Parte de un paciente que va a estar todo acostumbrado y a ver para que lo aplique, para tratar de hacer una repercusión. Cuesta una repercusión a meses o años que cuesta colocar y luego el calorcito del tubo de inferior, por favor, cada hora, cada 3 horas, 15 segundos y luego volver a entrar. Eso va a evitar la consideración del público del un pronóstico para terminar, depende cuál es la causa. ¿Cuál es? Más simple, por ejemplo, una obstrucción bucal, un registro, salud. ¿Cuál es el pronóstico buenísimo? Una complicación, una neumonía. ¿Cuál es el pronóstico? Ahí depende de bueno, si es un paciente como deprimido o es incompetente. Entonces, no hay dos manos. Nunca vamos a mejorar. Para tener un paciente con insuficiencia respiratoria, automáticamente su cerebro neuroja paciente grave. Ahora, ¿qué tan grave te vas a preguntar para depender cuál es la causa? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bueno, la pregunta le hace la actividad que se dice que uno respira a través. Por favor, sean usuarios, realizando. Como quedado para oír la última clase teórica, la siguiente clase la realizando, la siguiente se va a cambiar de cosa. ¿Sí?